Hans Christian Andersen nació el 2 de abril de 1805 en Odense, Dinamarca, y falleció el 4 de agosto de 1875 en Copenhague. Este año se cumplen 150 años de su fallecimiento. Todos los años, el 2 de abril, el IBI, International Board on Books for Young People, fundado en 1953 con sede en Basilea, celebra el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil para recordar su nacimiento. Andersen tiene el mérito de haber sido el primer escritor de libros para niños y el primero que valoró la literatura infantil como género literario. Escribió aproximadamente 168 cuentos a partir de 1835 hasta el final de su vida. Pero en su tiempo fue un destacado dramaturgo, poeta, novelista y cronista de viajes que lo llevaron desde Londres y París, pasando por su amada Italia, hasta Atenas y Estambul. El viaje de Odense a Copenhague, buscando suerte en el Teatro Real como actor a los 14 años, fue el primero de los muchos que realizó a lo largo de su vida, desde Dinamarca al resto de Europa, y gracias a los cuales Alemania se convirtió en su segundo hogar. Estos viajes contribuyeron al gran reconocimiento que logró en el ámbito internacional. El viaje en sus cuentos es sinónimo de vida, de cambio. En total realizó 29 viajes al extranjero y pasó cerca de 9 años de su vida fuera del país. En 1835 en Dinamarca aparecen sus dos primeros cuadernillos titulados Cuentos contados para niños. Allí beben las fuentes orales, tradicionales de su país, pero les da un sello individual y una visión poética mezclada con una profunda melancolía. Sus cuentos tienen gran éxito y continúa publicando un libro por año. En algunos casos retoma cuentos populares ya muy conocidos como La princesa del guisante o El compañero de viaje. La niña que pisó el pan es la reelaboración en prosa de una canción danesa conocida en su época. Fue además un buen narrador, como los que recorrían aún en su época los caminos de Dinamarca, relatando historias. Era capaz de dar vida a la más sencilla de las frases. No decía, los niños subieron al coche y partieron. Decía, y entonces se suben al coche. Adiós papá, adiós mamá. El látigo que chasquea, chas, chas. Y ellos que se van lejos, lejos, lejos. A partir de 1843 comienza a publicar cuentos inventados por él y que tienen como protagonistas a objetos familiares que aparecen personificados como un trompo, un abeto, el soldadito de plomo, un cuello de camisa almidonado, las tenazas del carbón, el escarabajo pelotero, las velas de cebo, la plancha o un viejo farol, todos tratados amorosamente y también con humor. Dice Andersen, trato de penetrar en ellos con todo mi corazón y atrapo una idea para grandes que cuento después para los niños, recordando que a menudo también papá y mamá están escuchando y que hay que entregarles algo a ellos. Los temas sobran en este más que en ningún otro género literario. A veces me parece que cada pared, cada florcita me están diciendo,
mírame un poco, mírame, que comprenderás mi historia. Y si les hago caso, listo el cuento. Así, con sus cuentos y sus recortes de papel con tijeras, a los que era muy aficionado, Andersen frecuentó la más alta burguesía y la nobleza danesa. Él, que había nacido y crecido en el hogar de un pobre zapatero. Escribe para chicos en un lenguaje coloquial y popular, y por esto es muy difícil de traducir a otro idioma. Se explaya en detalles de la naturaleza, personificando a las flores y a los animales. También se explaya sobre las costumbres de la época e ilumina zonas de la vida cotidiana con un gran realismo y muy detalladamente. Sus simpatías más profundas están por los desventurados, como en La Fosforerita, donde narra una historia de una niña que vende fósforos en una fría noche de Navidad y que finalmente muere en la calle. La imagen con que describe la situación de la niña tiene una potencia tal que es en sí misma un alegato en contra del trabajo infantil. Sus cuentos pertenecen al romanticismo y su filosofía está ligada al misticismo alemán que busca sus raíces en el folclore y cuyos representantes son Tieck, Chamisso y Arnim. Para el autor danés, la suprema virtud en la vida es la resignación, y para los desdichados de este mundo está el consuelo del más allá, donde el alma, que es eterna, encontrará por fin la felicidad. Por eso la vendedora de fósforos muere con alegría, porque al ver a su abuelita antes de partir de este mundo, comprende que sus sufrimientos se han acabado. La sirenita, cuya estatua de piedra junto al mar es símbolo de la ciudad de Copenhague, entrega su preciosa voz a cambio de 2 piernas para poder conquistar al príncipe que ama. Sufre su desprecio y llega a dar la vida por el ser amado, porque tiene la esperanza de recibir algún día un alma inmortal. Todos los cuentos de Andersen están suspendidos entre 2 polos, el corazón y el ingenio, la delicadeza y la ironía, la naturaleza y la cultura. Describe muy bien los sentimientos en La Reina de las Nieves. Gerda es una verdadera heroína que vence la prisión de hielo y logra rescatar a su amigo Kai a través de las gélidas tierras de Laponia después de vivir innumerables peripecias. Sus lágrimas logran derretir el frío de la indiferencia en el corazón de su amigo, capturado en el palacio de la Reina de las Nieves. En su cuento, el ruiseñor hace una defensa de la naturaleza y de la vida frente a la tecnología y defiende la cualidad del pájaro que logra curar al emperador. El traje nuevo del emperador es una metáfora de la mediocridad humana. Plantea el sometimiento a la opinión de los poderosos para obtener beneficios y ser respetado en una comunidad, aunque sea sobre la base de la mentira. La mirada inocente de una niña rompe con la hipocresía de la corte y desata el final risueño. Pero por sobre todos sus cuentos destaco El patito feo, que describe la tristeza de un ser que no encuentra lugar en el mundo, hasta que después de muchas andanzas y sufrimiento, se reencuentra con su verdadera identidad de cisne. Es una metáfora de la vida del autor, que buscó valientemente su identidad de artista y la logró plasmar para deleite de grandes y chicos. A los 14 años, en 1819, después de su confirmación en la catedral, cuando le regalaron un par de botas nuevas de cuero,
para protegerlo de la lluvia, del frío y de los rigurosos inviernos nevados, decidió ir a probar fortuna lejos de Odense, nada menos que al Teatro Real de Copenhague. Su padre había muerto en 1816 y su madre, una pobre lavandera, se había vuelto a casar con otro zapatero, que quería que Hans aprendiera su oficio. Él quería hacer carrera en el teatro. Aunque su aventura no tuvo éxito, se mantuvo ligado a ese mundo el resto de su vida, como autor de numerosas obras de teatro y traductor y adaptador de piezas extranjeras. Después de haber dejado Odense y haberse dedicado al arte, Hans tenía solo una opción: ascender y tener éxito. Sin embargo, este fue exactamente el momento en que experimentó el sufrimiento y la humillación de dejar un mundo sin haber sido aceptado totalmente en otro superior. Una experiencia compartida con La Sirenita de 1837 y los protagonistas de su novela Ote de 1836 y de su obra de teatro El Mulato de 1840. La vida de Andersen se transformó en un paradigma de la movilidad social que llevó a cabo la democracia burguesa en Dinamarca tras la firma de la Constitución en 1849. Desde un punto de vista literario, mental y político, Andersen abarcó dos culturas, dos épocas, dos clases sociales y dos períodos literarios. Estoy hablando del romanticismo y el nacimiento del realismo. La fama de Andersen como autor aumentó rápidamente a mediados de 1830, cuando sus novelas tuvieron una amplia tirada en Alemania. Desde 1839 en adelante, fueron sus cuentos los que le proporcionaron un reconocimiento excepcional en ese país. A mediados de 1840 tuvo lugar el descubrimiento de sus cuentos y de sus novelas en Inglaterra y América. Le costó mucho la fama en Dinamarca. Dio mucha importancia a ser el primer escritor danés que rompió el hielo y aceptó leer sus cuentos en público a los miembros de la Asociación de Trabajadores creada en 1860. Durante los 25 años últimos de su vida, se turnó para leer en la Asociación de Estudiantes, en la Asociación de Trabajadores, para la familia real, las costureras, la nobleza y la burguesía. En la Asociación de Trabajadores encontró un público entusiasta, entre 500 y 1000 personas cada vez que narraba. Por esta razón, fue aclamado en numerosas ocasiones por esta asociación, cuyos miembros, junto con los de la Asociación de Estudiantes, formaron una guardia de honor el día de su funeral en la Catedral de Copenhague. Desde que se fue de Odense, Andersen había vuelto a su ciudad natal muy pocas veces. Sin embargo, en diciembre de 1866, tras haber recibido del rey el título honorífico de consejero de Estado, Odense quiso contribuir a la celebración nombrándolo ciudadano ilustre en 1867. Él se veía a sí mismo como un poeta, no como un autor de cuentos para niños. Su gran amigo y mentor espiritual, el físico y naturalista Hans Christian Ørsted, descubridor del electromagnetismo y el primero en extraer aluminio, había leído sus novelas sobre Italia y sus cuentos y le hizo llegar estas palabras proféticas: si las novelas te hacen famoso, los cuentos te harán inmortal. Acá termina esta semblanza de Andersen, pero
si me permiten, yo quiero compartirles algunas fotos de mi viaje a Odense, la tierra natal del Patito Feo, el año pasado. En 2024 tuve el gran placer de recorrer los sitios históricos, porque Odense se constituyó en un museo vivo. Y entonces, brevemente, les voy a mostrar sitios importantes en la vida del autor, que están señalizados por unos pies de un adulto, serían los zapatos de Andersen, que va recorriendo las distintas edificios donde se fue desarrollando su infancia. Y podemos, lo voy a hacer. Acá lo tenemos, como le gustaba arreglarse y vestirse una vez que fue famoso. Este es el museo que se hizo a partir del bicentenario del nacimiento, se hizo un museo que está en Odense. Miren qué modernidad. Acá estoy yo en los jardines. Este es el museo. Y este es el lugar natal de la casa. Acá está la casa, es una casa pequeña. Es una casa donde vivían 5 familias. Fíjense qué pequeña. ¿m? Sin estufa no se puede estar por los fríos inviernos. Ese es un árbol genealógico. Esta es la casa de enfrente. Estas son las calles que se mantienen tal cual en la época de Andersen. Bueno, acá está la iglesia de San Juan, donde fue bautizado en la religión luterana, el protestante luterano. Esta es el interior que tiene ahí abajo la pila bautismal. Allá se ve mejor la pila bautismal. Y una característica que me llamó muchísimo la atención es que en todas las iglesias danesas hay barcos, porque ellos recuerdan y homenajean su origen vikingo, pero cuando el cristianismo se convierten al cristianismo, en este caso simbolizan con la nave el viaje del alma hacia Dios. La mamá lavaba en el río. Con los inviernos helados, ella tomaba alcohol y terminó su vida borracha con delirium tremens. Este es el hospital donde terminó su mamá y donde estaba encerrado el abuelo también. Y Hans de chico iba a visitarlo y tenía mucho miedo de todos los locos que contaban y cantaban cosas, y eso lo recuerda en su novela Ote. Esta es la prisión donde la abuela conoció al abuelo, que fue un preso. Durante un año estuvo preso. Y durante las Navidades muchas veces los Andersen iban a la prisión a celebrar la Navidad, porque eran amigos de los guardiacárceles. Este es el hogar a donde se mudó. Desde esa casa pequeñita se mudó a un hogar mucho más confortable y donde tiene muy lindos recuerdos entre los 5 y los 11 años. Él ha escrito 3 biografías y en una de las biografías recuerda con muchísimo cariño esa casa donde no había mucho, pero había amor y donde había libros también. Y su papá le contaba cuentos de las 1001 noches, le leía poemas. Era un niño que recuerda esa relación con su padre con mucho afecto.
Bueno, actualmente venden souvenirs y esa es la camita donde él dormía de chico y este es el taller de zapatero y aquí agregaron un jardín actualmente, pero no estaba cuando Andersen era niño. Acá está el hospicio donde está al lado del correo actualmente y era el orfanato u hospicio, era la escuela para pobres, donde él se dirigía todos los días y lamentaba no haber tenido una buena educación. Él comenta en sus biografías que mirando las paredes, las escenas bíblicas, imaginaba historias y tenía unas vecinas muy buenas que le habían enseñado, le habían leído a Shakespeare. Y de chico jugaba con muñecas y quería y escribía obras de teatro en un idioma estrafalario, mezcla de francés, de danés, de alemán. Era un niño que no tuvo una educación esmerada. Había en Odense una escuela muy buena que estaba en la catedral, pero él no pudo asistir. Esta es la plaza donde veía las representaciones teatrales. Acá estaba ubicado ese único teatro fuera de Copenhague. Y él estaba fascinado con espiar, porque no podía ingresar, era pago el teatro, pero sí recogía los programas y cuenta que una vez pudo lograr hacer un bolo en el teatro. Por eso su ambición era viajar a Copenhague y hacer su vida de actor en el Teatro Real de Copenhague. Tuvo un protector que fue el director del Teatro Real de Copenhague, que se llamó Edward Collin, y que le marcó la vida porque lo protegió y consiguió del rey Friedrich que le tuviera una pequeña pensión con la cual Hans pudo viajar y pudo seguir escribiendo. Le costó mucho mantenerse y tuvo muchos fracasos porque quiso ser actor y bailarín, declamador. Sufría mucho, mucho, mucho porque la gente se burlaba de él. En la catedral de San Canuto es cuando fue confirmado, el 18 de abril. Acá está la placa, que es la constancia. Y lo que yo les contaba antes, él decide volverse, eh, irse, no volverse, irse para siempre de Odense en esa fecha, porque, como conté antes, su papá había fallecido y su padrastro quería que fuera zapatero. Esta es actualmente la catedral. En la época de Andersen, anexo a la catedral, había un cementerio donde estuvo enterrado el papá. En el ayuntamiento fue que yo les mencioné que tuvo el honor de ser declarado ciudadano ilustre. En el castillo conoció al príncipe Friedrich, que luego sería el rey de Dinamarca, y jugó con él porque su mamá, que era lavandera, lo llevaba y él jugaba con los chicos de las demás mucamas y también con el príncipe niño. Finalmente, la ciudad de Odense le rinde homenaje con esta estatua y en el puerto de Copenhague vive para siempre la sirenita. Muchísimas gracias y disculpen el abuso del tiempo.